Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Acá tenemos una instrucción que el apóstol Pablo da a la iglesia en Éfeso. Y les dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Acá la instrucción que el apóstol da viene a concordar con las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, donde él menciona, yo y el Padre uno somos. Y es que él como hijo tenía las características que provenían del Padre, a pesar de que Jesús compartía cierto punto de humanidad, porque él vino y se hizo hombre como cada uno de nosotros como ser humano, tuvo hambre, tuvo sed, necesitaba descansar. Aún con todo, él compartía características que tenía el Padre, porque él era y es hijo de Dios. Entonces él compartía su santidad, compartía su sabiduría, compartía ese poder y autoridad que provenía del Padre. Pero ¿por qué razón tenía estas cualidades? Porque las había adquirido de su Padre. Y aquí nos menciona el apóstol Pablo, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Algo muy importante acá es que siempre viniendo a la tradición desde el pueblo hebreo, desde mucho antes, era la tradición o la costumbre que el padre heredara, valga la redundancia, todas sus costumbres, todas sus prácticas al hijo, principalmente a los primogénitos, donde era el padre quien le instruía y le enseñaba cuál era su oficio, cuál era la profesión a la que el padre se dedicaba. Él le instruía y le daba instrucciones para que adquiriera sabiduría, para que pudiera desempeñarse adecuadamente. Entonces era el padre quien trasladaba esos conocimientos y tal como era el padre, el hijo también lo sabía. Entonces aquellas características que tenía el padre también las tenía el hijo. Por eso Jesús dijo que él venía a hacer la obra que el Padre le encomendó, la que él le enseñó a realizar. Por eso él vino a expresar el máximo amor de Dios por medio de su vida. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir la obra que el Padre había venido preparado desde mucho tiempo atrás. Por causa del pecado del ser humano, el ser humano se empezó a alejar cada vez más y más de la santidad de Dios. Empezó a perder aquellas características que la hacían semejante a Él, tal como lo había hecho Dios desde el principio, porque dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que comparta semejanza con la gloria de Dios, que comparta semejanza con esa santidad, que se mantenga en pureza, que adquiera sabiduría, pero sabiduría empleada para cosas que edifiquen, y era lo que Dios había formado en un inicio en el ser humano, esa santidad que estaba apartándolo de todo mal, que lo estaba apartando de toda perdición, porque el ser humano estaba en un lugar especial, en el huerto del Edén, donde podía convivir juntamente con Dios, donde habitaba la presencia de Dios, donde podían reunirse y hablar con Dios, como habla cualquiera con algún amigo o con algún familiar o con algún compañero. Entonces él tenía, el primer ser humano, Adán, esa cercanía de estar en la presencia de Dios, pero al momento en que entra el pecado, parece que hay una brecha que aleja al ser humano de Dios, aunque sabemos que nada nos puede apartar de su amor, pero es la misma naturaleza de pecado la que nos aparta de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo y donde Él mora no puede haber algo inmundo o impuro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano para estar cerca de Dios? No es que por causa del pecado, entonces yo soy pecador, no me voy a acercar a Dios porque Él rechaza el pecado y como yo soy pecador, abrazo mi pecado. No,
es precisamente cuando el ser humano reconoce sus pecados, reconoce sus errores, que viene y se acerca a Cristo para ser santificado por medio de Él y poder estar más cerca del Padre. Por eso Él vino y entregó su vida como un sacrificio vivo, porque si nos damos cuenta, cuando Adán y Eva se apartaron del huerto del Edén, antes de irse, Dios cubrió su vergüenza, Dios los vistió. Tuvo que haber en este caso, en este punto, la muerte de un animal para que de ahí provinieran sus pieles. Entonces hubo un sacrificio de por medio que cubrió ese pecado, aunque en ese preciso momento no estaba tal cual instituida la instrucción de los sacrificios, pero vemos a un Caín y a un Abel que presentaban ofrenda de sus primicias a Dios. Tenían un conocimiento de que debían agradar a Dios, de que debían acercarse a Él. Por eso Abel buscaba la manera de agradar cada vez más a Dios y no darle a Dios lo que sobrara, no decir, al cabo que Dios ni siquiera va a aceptar mi ofrenda porque yo soy pecador. Él buscaba la manera de poner a Dios en primer lugar y decir, bueno, si yo he cometido un pecado, si yo he fallado, si yo en mi humanidad no puedo ser perfecto, quiero agradar de alguna manera al Dios que sí lo es, porque sé que lo necesito, porque sé que necesito estar más cerca de Dios. Y esto es algo que remarca acá el apóstol Pablo a los Efesios, porque les dice en el versículo 2, y andad en amor como Cristo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, dice, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y menciona al pueblo todo lo que tienen que evitar, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y menciona en el versículo 5, porque sabéis que ninguna fornicación o inmundicia, ningún avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces acá da una instrucción que todo aquello que Dios ha apartado ya de sus vidas, lo ha apartado no por ellos, porque el apóstol remarca bastante cómo es que no somos salvos por nuestras propias obras, no es que yo nazca naturalmente íntegro, no es que yo nazca naturalmente exento y libre de pecado y libre de cualquier culpa, porque al momento en que nosotros empezamos a desarrollarnos en nuestro diario vivir, esa naturaleza de pecado empieza a desarrollarse en nosotros, empezamos a tener una mentalidad en la cual podemos nosotros elegir qué decisiones hacer y muchas veces nuestras decisiones parecen ser correctas o parecen ser adecuadas y luego vemos el resultado y el resultado nos lleva a haber fallado. Entonces empezamos a crearnos un criterio personal. Muchas veces, lamentablemente, el entorno sí interviene o tiene participación en la forma en que nosotros concebimos lo que es moralmente aceptable y lo que no, lastimosamente. Es por eso que muchas generaciones están siendo desviadas y es algo que el apóstol menciona. Ser imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Aquí vemos algo muy importante, que los hijos que aman y obedecen a su padre le imitan. Y por eso él les menciona, ustedes, dice, eran tinieblas, pero ahora han sido llamados a su luz admirable. ¿Por qué? Porque ahora forman parte del pueblo de Dios. Ya el entorno en el cual ustedes habían crecido, en el cual ustedes habían aprendido que no importaba que ustedes mintieran, que no importaba que ustedes vivieran en adulterio, que no importaba que ustedes vivieran en fornicación, que no importaba si ustedes engañaban, si ustedes hacían esto y lo otro, porque era lo natural en el entorno, en esa sociedad. Ahora
ustedes ya fueron transformados a la luz. Ustedes saben que como hijos de Dios no lo deben hacer. Entonces acá viene ya un cambio en el entorno, porque entonces ya ellos ya habían conocido la verdad de Dios y ya no había ninguna excusa de decir es que en mi sociedad así son las cosas, pero ellos ya conocían y ya sabían que habían sido constituidos hijos de Dios. Entonces debían demostrar que habían adquirido ese conocimiento de su Padre, como hablábamos al inicio. Debían demostrar que ellos habían aprendido acerca del amor de Dios, el amor que se expresó por medio de Cristo y por medio incluso de todo el tiempo de sus antepasados y aquellos gentiles que antes vivían bajo una cultura distinta, ahora tenían la oportunidad de ver esa luz admirable. Entonces, dejando todo atrás, debían seguir y ahora aprender a andar como hijos amados, como aquellos hijos que muestran respeto y obediencia a su padre, como aquellos hijos que prestan atención a las enseñanzas de su padre, como aquellos hijos que si se equivocan vienen y piden perdón a su padre. ¿Por qué? Porque hay un amor de por medio, porque no son aquellos hijos que están despreciando a su padre, que dicen, no importa lo que me diga, que dicen, no me interesa lo que él diga porque es mi propia decisión, mi propia vida. Entonces ellos deben actuar como hijos amados. ¿Por qué? Porque si ellos han aceptado a Dios, ese amor se va a manifestar en ellos. Primeramente en sus corazones y luego se va a exteriorizar. Ese mismo amor va a permitir que ellos den testimonio de lo que han aprendido delante de Dios, de cómo insaciablemente van a seguir buscando de su verdad, pero asimismo también, pese a su naturaleza humana, la naturaleza que todos tenemos, van a buscar la manera de siempre estar más cerca de Dios y más lejos de aquello que nos aparta de la presencia de Dios, que es el pecado. Entonces vemos cómo se vuelve a restablecer ese orden o esa unidad que Dios tenía para con el ser humano. Porque entonces si el primer humano, el primer hombre, Adán, vino y se alejó de la presencia de Dios por causa del pecado, ahora por medio de Cristo toda la humanidad puede estar más cerca de Dios, porque ya no se trata de que yo mismo me juzgue por mi propia humanidad. Vengo yo a los mandamientos y veo, tal como el apóstol Pablo menciona, y dice, yo no supiera que es malo codiciar si en la ley no dijera no codiciarás. Los mandamientos vienen a ser la norma que me dan la pauta para conocer qué tan humano yo soy, qué tan consciente soy de que he quebrantado los mandamientos de Dios, porque no puedo ignorar la ley. La ley está establecida para darme la pauta de que yo no soy perfecto y por mis obras no puedo salvarme y no puedo gloriarme de mis obras, porque si he cumplido alguno de los mandamientos he fallado en algún otro, porque si he buscado estar cerca de Dios solo por obras, no lo voy a lograr. Vemos a Caín que presentaba su ofrenda juntamente con Abel, pero no era solamente hoy presenté mi ofrenda y ya él la presentaba, pero no presentaba una ofrenda escogida, no presentaba en su corazón un sentimiento de agrado delante de Dios, porque él escogía su ofrenda, pero no la escogía como algo especial, no la escogía no hablando específicamente de bienes como algo especial, sino no la escogía pensando en agradar a Dios, sino la escogía simplemente porque era una obligación, y eso es algo que no debemos hacer. Dios no nos está dando una imposición. Aquel que cree en Dios se acerca porque sabe que Dios es un Dios de amor y porque ha nacido primeramente en esa persona el amor de Cristo. Por eso el Señor nos ha dado la libertad de discernir entre el bien y el mal y tomar cada cual la decisión que le plazca. El Señor vino y entregó su vida, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en sacrificio para cada uno de nosotros, pero somos nosotros quienes decidimos aceptar o no ese sacrificio. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes, tal como lo menciona acá el apóstol Pablo, que ninguna persona dice que es idólatra, ningún avaro, ninguna persona que ha abrazado su pecado y ha rechazado el sacrificio de Cristo
va a entrar en el reino de los cielos. Tenemos solamente dos caminos. Tenemos el camino que nos lleva a la vida, que fue trazado por medio de Cristo, porque Él es el único que conoce el camino al Padre, porque Él viene del Padre, porque es su Hijo, el primogénito entre todos los que primeramente en su nombre iremos a la casa del Padre. Y luego tenemos el camino a la perdición y a la muerte eterna, el camino en el cual solo hay alguien que lo conoce, lastimosamente también, que es nuestro adversario, el diablo, porque esa prisión fue destinada solamente para él y para todos los ángeles que cayeron junto con él, porque es una prisión especial para él, donde él ya está destinado a habitar para siempre. Pero lastimosamente aquellos que abrazan esa humanidad, aquellos que abrazan ese pecado, aquellos que no, aún viendo esa mancha, no les importa y dicen, no hay problema, así voy a seguir, entonces lastimosamente también irán hacia la misma dirección, porque cada quien tiene un tesoro donde está su corazón. Y donde tenemos nuestro corazón, donde tenemos nuestra mirada, es justamente a donde nosotros vamos a estar por la eternidad. Tenemos acá al apóstol, incluso antes tal vez de que la psicología estuviese constituida como tal, vemos a él dando algo que se llama actualmente el aprendizaje, en este caso por imitación, o el aprendizaje por reflejo, que es en el cual una persona, un niño, aprende viendo a aquellos en los cuales él tiene un vínculo afectivo. En este caso podrían ser sus padres, como lo menciona acá. Ustedes son hijos amados, entonces van a imitar a Dios, a su Padre. Puede alguien imitar a otra persona, por ejemplo, sobre la cual tenga una especie de estima. Hay personas que, por ejemplo, imitan conductas o comportamientos de sus abuelos, de sus tíos, porque hay una cierta admiración hacia ellos, porque dicen, yo quiero ser como ellos. Hay quienes tienden a comportarse o a imitar conductas tal vez de algún jugador de fútbol, de algún actor, de alguna caricatura, de alguna película. ¿Por qué? Porque hay una estima, porque hay algo que admiran y les hace imitar ciertos comportamientos. Entonces, ese es el aprendizaje que se desarrolla por medio de la observación. Yo observo a una persona o a un individuo sobre el cual, más que poner la mirada, he puesto mi estima. Y acá vemos a la luz de la palabra en dónde tenían que tener la iglesia de Efesios y dónde tenemos que tener nosotros también nuestro corazón, que es puesto los ojos, dice, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos redimió de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si el pueblo en Éfeso tenía puesto su corazón y su mirada en Dios, entonces ellos iban a aprender cada vez más de Dios. Nadie aprende un oficio si no lo practica, nadie aprende si no primero observa. Entonces, al observar, al estar más cerca de Dios, iban a aprender a ser más como Él. ¿Y cómo podían acercarse a Dios si Cristo ya no estaba morando físicamente sobre la tierra? Pero había dejado sus enseñanzas y sabemos que su palabra es viva y eficaz, que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará. Tenían la enseñanza que se seguía predicando a través de los apóstoles, a través de todos los discípulos, de los diáconos, a través de todos aquellos que se levantaban en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, y por medio de su Santo Espíritu eran inspirados a alentar al pueblo a andar en la verdad. Eran aquellos hombres quienes les exhortaban, tal como Pablo lo hace acá, a estar más cerca de Dios. Porque ahora ya no había un velo que los privara de la presencia de Dios, sino que tal como en el día de Pentecostés, si ellos estaban unánimes,
juntos, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma fe, buscando un mismo Dios. El Espíritu de Dios se iba a manifestar sobre ellos y era el Espíritu Santo quien ahora dentro de su corazón les iba a enseñar cada día a ser más como Dios. Iban a ser instruidos por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles, por medio de los pastores, de los predicadores, tal como lo menciona en los versículos más adelante. Dice, Cristo puso dones, puso talentos para que sean usados a la luz de la palabra de Dios, para que el ser humano sea perfeccionado según su voluntad, para que el ser humano sea perfeccionado según la voluntad de Dios y andemos en las obras que Él preparó desde antaño para nosotros, en esas obras que son agradables, para que podamos volver a aquel jardín, ya no un jardín terrenal, sino a aquel jardín que Él prometió en el Apocalipsis, a aquel cielo nuevo y tierra nueva, donde su gloria lo va a llenar todo, donde podremos aprender ahora sí directamente, cara a cara de nuestro Padre, donde podremos volver a nuestro hogar allá en los cielos, donde podremos habitar siempre, para siempre con Él y podremos andar eternamente bajo esa luz admirable que proviene de Él. Si ahora nosotros, bajo nuestra condición humana, pecamos, nos equivocamos, ya no vivimos sin esperanza. Sabemos que hay un Dios que nos puede perdonar y que nosotros tenemos también que poner de nuestra parte para apartarnos del mal y del pecado, que Él es fiel y justo para perdonar y para poder enseñarnos a no volver a tropezar, a no volver a caer. ¿Por qué? Porque nuestra mirada ahora está puesta en Cristo, porque aunque podamos caer cada día, seguimos avanzando delante de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Efesios tenía que hacer. Tenían que poner su mirada en Dios, imitar a las obras también de Cristo. Pablo también menciona, sed imitadores de mí cuando yo imito a Cristo, cuando yo imito al Hijo, porque si yo imito al Hijo, estoy también siendo imitador del Padre. Hay en mí cualidades del Padre. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, apartarnos del mal, apartarnos para Dios y pedirle a su Santo Espíritu que nos enseñe cada día más a moldear nuestro carácter, a moldear nuestro temperamento, nuestras conductas, a poder apartarnos del mal para santificarnos delante de Él y poder estar más cerca de su presencia. Que sea nuestro Señor Jesús que nos purifique, que nos limpie, nos lave y nos justifique delante de Dios para poder habitar siempre en su presencia, y que su Santo Espíritu nos dirija a través de su palabra, a través de su presencia, para poder aprender a ser cada día más como Él y poder ser edificadores, no solamente de nuestras propias vidas, sino también edificar al pueblo de Dios, a aquel pueblo que juntamente formamos un cuerpo, cada uno con un propósito, con una función, movidos a un mismo sentir, para servir y alabar a un mismo Dios. Entonces la exhortación es, como siempre, que sigamos buscando de Dios y acercándonos a su presencia, aprendiendo un versículo a la vez.